Hola a todos, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Aquí estamos una vez más para compartir un poderoso mensaje de la palabra de Dios. Su servidor, José Luis López, un saludo muy fraterno a todos nuestros hermanos en la fe, a todos nuestros amigos que muy amablemente se han suscrito a este canal Verdad y Libertad. Gracias por hacerlo. Les invitamos a que compartan nuestros mensajes porque de esa manera nos permiten ustedes muy amablemente poder llegar a otras personas con la verdad de la palabra de Dios. Ok, iglesia y amigos, hoy vamos a compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios, el cual lo he titulado El problema de una fe enferma. Este mensaje les va a bendecir muchísimo sus vidas, como todos los mensajes que tienen que ver con la palabra de Dios, porque van a poder comprender algo muy importante que desafortunadamente hoy dentro del cuerpo de Cristo hay muchos hermanos que, repito, desafortunadamente eh, no han logrado comprender muchas cosas con respecto a la fe y han venido de manera sistemática cometiendo errores completamente garrafales con su fe, y esto ha generado problemas dentro del cuerpo de Cristo a nivel, digamos, teológico o a nivel doctrinal. El problema de una fe enferma. Hablar de fe hoy en día se ha convertido en un asunto pluralista debido a la gran variedad de fe que hoy existen en el mundo. ¿A qué hago referencia con esto? Cuando uno habla de fe, uno se puede dar cuenta de manera fácil que hoy el mundo profesa muchas clases de fe. Hay muchas maneras de entender la fe. Otros no han logrado comprender lo que la fe que Dios espera de cada uno de nosotros, la fe que Dios espera del hombre hacia él. Entonces, esa mala comprensión ha hecho que cada persona casi que profese su propia fe. Entonces, muchas personas tienen su propia fe, tienen su propia convicción, concepción de lo que es la fe. Filosóficamente hablando, cada persona tiene su propio concepto de cuál es su fe y cada quien expresa su propia fe. A eso hago referencia cuando digo que hablar de fe hoy se ha convertido en un asunto pluralista, repito, debido a la gran variedad de fe que hoy muchas personas en el mundo profesan. Alguien dijo una vez, y esa frase me sonó muchísimo. Alguien dijo una vez, no existe tal cosa como tu verdad y la mía. Existe la verdad y existe tu opinión y la mía. Si yo aplico esa frase y la apunto a la fe, entonces yo podría decir, no existe tal cosa como tu fe y la mía, o decir, no existe tal cosa mejor como tu fe en Dios y la mía. Existe la fe en Dios y lo que tú y yo llamamos fe. Voy a repetir eso que dije porque quizás de pronto algunos no me comprendieron. No existe tal cosa como tu fe en Dios y la mía. Existe la fe en Dios y lo que tú y yo llamamos fe. ¿Qué es lo que intento decir con esto? Lo que intento decir con esto es que la fe que Dios espera del hombre es una. No son dos, ni tres, ni cuatro tipos de fe. La fe que Dios espera de cada uno de nosotros es una sola. Hay que comprender, amados hermanos y amigos, que la fe en Dios no es una fe enferma. Repito lo que estoy diciendo. La fe en Dios no es una fe enferma. Y repito, estoy hablando de la fe que Dios espera de nosotros y no de la que nosotros queremos poner en Él, porque son dos cosas muy diferentes.
Una cosa es la fe que Dios espera de nosotros. Otra cosa muy distinta es la fe que cada persona en su propia voluntad quiera poner en Dios. Ahí es donde radica el problema. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a leer, ya les digo, capítulo 2 del versículo 3 al 4. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 3 al 4. Bien, vamos a mirar este texto. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice así: porque nuestra exhortación, dice Pablo, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, ojo con lo que dice Pablo aquí, sino a Dios, que prueba, ojo, que prueba nuestros corazones. Que hay algo muy interesante que el apóstol Pablo está diciendo y que hay que comprenderlo de la manera, amados hermanos, correcta. ¿Por qué digo esto? Muchas personas dentro y fuera de la iglesia de Cristo tienen problemas de comprensión de esta verdad. ¿De cuál verdad? De que Dios prueba los corazones del hombre. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque muchos creen que es que Dios trae una prueba sobre nuestras vidas para Dios darse cuenta cómo reaccionaremos ante esa situación y así el poder saber entonces lo que había en nuestros corazones. Eso es un gran error de interpretación de esa verdad bíblica. ¿Por qué es un error? Porque Dios es el único que sabe y conoce a perfección lo que hay en nuestro corazón. Ni siquiera nosotros mismos nos conocemos realmente, amados hermanos. En muchas ocasiones hemos visto a otras personas actuar frente a ciertas circunstancias y nosotros decimos, bueno, yo no actuaría así. Creemos que nos conocemos, pero resulta que cuando atravesamos por esa misma circunstancia, nos damos cuenta cuán equivocados estábamos porque terminamos actuando de la misma manera o quizás actuando peor. Entonces, comprendiendo esto, Dios prueba el corazón del hombre, ojo, no para él saber qué hay en ese corazón, porque él ya lo sabe, sino para mostrarle al mismo hombre lo que él es, lo que el hombre es. Si yo creo y pienso que Dios prueba el corazón del hombre para él darse cuenta qué hay aquí, si yo pienso que es que Dios trajo sobre mi vida una situación difícil, una adversidad, para él darse cuenta, a ver cómo es que yo voy a reaccionar, estoy desconociendo la omnisciencia de Dios. La naturaleza de Dios que dice o que enseña o que expresa que Dios todo lo sabe. Dios sabe perfectamente cómo reaccionaría yo ante una enfermedad. Él ya lo sabe. Él no necesita traer la enfermedad y esperar a ver cómo yo reacciono para él darse cuenta. Eso es un error. Dios todo lo sabe. Desde antes que sucedieran las cosas. Nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Entonces es un error pensar en eso. Dios prueba nuestros corazones, repito, no para él darse cuenta cómo vamos a reaccionar nosotros, sino para nosotros, para que nosotros nos demos cuenta realmente qué es lo que nosotros somos, para revelarnos a nosotros mismos un poco de la verdad de lo que somos nosotros mismos. Bien, entonces comprendiendo eso es importante que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir que aún en medio de las circunstancias difíciles vamos a mantenernos fieles a Dios. Antes que dijéramos eso, ojo, antes, amados hermanos, que dijéramos eso, ya Dios sabía. Antes que dijéramos eso, ya Dios sabía si nosotros íbamos a ser fieles en cada momento y en cada circunstancia de nuestras vidas. Vuelvo a repetir eso. Muchas veces nosotros podemos decir,
aunque aún si nosotros estuviéramos en medio de dificultades, aún en medio de esas dificultades vamos a mantenernos fieles a Dios. Repito, pero resulta que antes que nosotros dijéramos eso, ya Dios sabía si eso que dijimos era cierto o no. Antes de decirlo, ya Dios lo sabía. Entonces viene la prueba, viene entonces la circunstancia difícil para que en medio de ella nosotros logremos conocer un poco nuestro corazón y darnos cuenta lo equivocados o lo hipócritas que hemos venido siendo. Todo este proceso tiene la intención de hacer de nuestra fe una fe sana y no una fe enferma. Antes de continuar, recuerdo una pregunta que alguien me hizo cuando compartí este tema y me llevó a este texto de la escritura y me preguntó por qué este texto entonces estaba escrito. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, a ver si mi memoria no me falla, capítulo 8, versículo 2, exacto. Dice el texto aquí, Moisés hablando del pueblo de Israel dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vuelvo y llego al punto. Si este texto de Deuteronomio 8:2 yo lo interpreto que es que Dios tuvo que pasar al pueblo por todas estas circunstancias para él darse cuenta, a ver cómo era que el pueblo iba a reaccionar, así como dice el texto, si habías de guardar o no sus mandamientos, o sea que Dios no sabía que el pueblo le iba a fallar. O sea que si yo interpreto este texto de esa manera errónea, lo que estoy diciendo es que Dios no sabía si Israel iba a ser obediente a él o no. Entonces Dios dijo, vamos a traer unas pruebas porque yo necesito darme cuenta cómo es que este pueblo va a reaccionar, si me van a obedecer o no. Eso es completamente absurdo porque ya Dios sabía. Ya Dios sabía que el pueblo no iba a guardar sus mandamientos antes, repito, muchísimo antes aún del pueblo nacer. Entonces, ahí hay un error. Lo que el texto está diciendo es para probarte a ti, para mostrarte a ti, para revelarte a ti un poco de lo que había en tu corazón. Esa es la manera correcta, repito, porque si la interpreto de otra manera, entonces lo que estoy es desconociendo, repito, el poder que Dios tiene de conocer el futuro y Dios lo sabe absolutamente todo. Bueno, volvamos entonces al punto acá que estábamos hablando. Entonces, ahí es cuando viene la circunstancia difícil, ahí es cuando viene la prueba. Y entonces es en medio de la prueba donde nosotros nos damos cuenta nosotros mismos si realmente nos mantenemos en eso que dijimos antes de estar en la prueba o realmente nos comportamos como dijimos que no nos íbamos a comportar. Y esa es la situación que nos revela a nosotros, nos permite a nosotros darnos cuenta realmente quiénes somos. Ahí es donde Dios nos prueba a nosotros, Él nos prueba a nosotros. Él no necesita porque Él ya sabe cómo vas a reaccionar tú y Él ya sabe cómo voy a reaccionar yo frente a una circunstancia difícil que Él pueda permitir en nuestra vida. Entonces, todo este proceso, amados hermanos, tiene la intención, oiga, cada proceso que Dios permite sobre nosotros tiene la intención de hacer de nuestra fe una fe sana y no una fe enferma. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Porque me sigo topando con personas que supuestamente son cristianas, que supuestamente conocen de Dios y que tienen una mala comprensión de andar en la carne y de andar en el espíritu. Básicamente, andar en el espíritu es llevar una vida, es ser gobernado, es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es básicamente andar en el espíritu. Una persona que anda en el espíritu es una persona que está viviendo y que está siendo guiada por Dios, que vive conforme a la voluntad y a los propósitos de Dios. Eso es andar en el espíritu. Y una persona que anda en la carne, pues es una persona completamente opuesta a la que vive en el espíritu. Una persona que camina en la carne es una persona que no está siendo dirigida
por el Espíritu Santo, sino que está siendo dirigida por su propia alma, por sus emociones, por sus sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, es una mala comprensión decir que andar en el Espíritu es confesar lo contrario a lo que estoy viviendo. Voy a ponerles un ejemplo. Muchos tienen esa mala comprensión y dicen ellos en su problema, en su fe enferma, porque tienen una fe enferma desafortunadamente, dicen ellos que aunque nosotros estemos atravesando por una situación difícil, nosotros, a ver, que andar en el Espíritu es alguien que aunque esté atravesando por una situación difícil, pues simplemente no puede decir que está atravesando por una situación difícil, aun cuando la esté atravesando. Es algo así como, si estoy enfermo, pues no tengo que decir que estoy enfermo y no que estoy sano. O sea, estás enfermo y alguien te llama y te dice, hola hermano, ¿cómo estás? No, hermano, excelente, excelente, hermano, y tenés un dolor ahí en el estómago terrible que ya ni el tramador te lo quita. Entonces, no, hermano, contento, excelente, el cuerpo excelente, no, excelente, súper bien, cuando la persona está enferma. Eso, creer que eso es fe, es una mala comprensión de lo que es la fe. Es así como decir, si estoy sin dinero y alguien de pronto me llama a pedirme prestado, pues no le tengo que decir que estoy escaso de dinero, sino que tengo una cantidad de dinero, que tengo un poco de dinero, pero que realmente no sé qué hacer con él, pero que finalmente no puedo prestarle. Es algo así como eso. Es una cosa bastante absurda. ¿Por qué? Porque si no tenés dinero, pues no tenés que decir que no tenés dinero, porque es que estás confesando pobreza, estás confesando escasez, ¿no? Decir que tenés dinero. Pero eso es más una confesión positiva, eso raya más en la brujería, en el chamanismo, que en la propia verdad bíblica. Hubo un momento en la vida del apóstol Pedro donde iba entrando al templo por una puerta llamada La Hermosa y se encuentra Pedro con un cojo en la puerta pidiendo limosna. Y el cojo le dice, le estira la mano a Pedro y le pide limosna, y Pedro, un apóstol de Dios, un hombre de Dios, usado por Dios, le dice estas palabras, creo que todos la conocemos. Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Eso en palabras sencillas es estoy pelado, le dice Pedro al cojo que estaba ahí, estoy pelado, hermano, no tengo un peso. No tengo dinero, pero de lo que tengo te doy, tengo el poder para sanarte. Levántate de ahí, toma tu lecho y anda. Entonces, hizo Pedro ahí confesiones positivas. Pedro dijo, no, hermano, tengo un poco de monedas de oro, hermano, no sé qué hacer con ellas, hermano, pero no, plata no le voy a dar, hermano, más bien voy a confesar sobre usted sanidad. No, Pedro declaró su situación, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Es así como que si me tocó salir para urgencias con un hijo por alguna enfermedad y alguien me llama y yo estoy en urgencias, pues entonces tengo que decir, según ellos, que es que no tenía nada que hacer, que estaba en la casa aburrido y que no tenía nada que hacer, y que me dije, ve, ¿por qué no me voy con mi muchacho o con mi muchacha para urgencias un rato? Pero que todo está bien. No. O es algo eh, como si te está doliendo una muela, pero entonces tenés que decir, no, no me está doliendo, no me está doliendo, no me está doliendo, yo ando en el espíritu, no ando en la carne, y como no ando en la carne, no tengo que confesar que la muela me está doliendo cuando la muela te está doliendo, por amor de Dios. Eso es absurdo, y de todo esto surgió la teología perversa del confesar, que uno obtiene lo que confiesa, y eso es completamente antibíblico, eso no tiene un sustento bíblico. Y los textos que se han usado para, entre comillas, fundamentar esa doctrina perversa, repito, son textos mal interpretados. ¿Qué es lo que dice esa doctrina? Esa doctrina dice que si estás enfermo, entonces confiesa que estás sano. Y resulta que eso no funciona de esa manera. Que si estás en un tiempo de crisis de cualquier índole, repite 1000 veces que no lo estás, no lo estás, no lo estás. Eso es una de las cosas más absurdas de la teología perversa de el confesar.
Que si tenés un cólico o un dolor de muela, repite entonces, no tengo dolor de muela, no tengo dolor de muela, y ya eso hinchado y eso ya ahí a punto de explotar, de explotarse, pero vos tenés que confesar que no te está doliendo la muela, que no te está doliendo la muela. Entonces, allí hay un grave problema en esa persona en cuanto a su fe. Porque ese tipo de personas creen que esa es la fe que le agrada a Dios y eso no tiene nada que ver con la fe que Dios espera, repito, de cada uno de nosotros. Que si llegó tu suegra a tu casa a visitarte y llegó con maletas, entonces tenés que repetir que eso es un sueño, que es casi una pesadilla y que todo está bien y que no va a pasar nada, que ya va a regresar a su casa. No, eso es un grave error de concepción en cuanto a la fe. Quien cree todo este tipo de basura claramente demuestra que su fe está enferma, que tiene una fe enferma y que tiene que buscar conocer a Dios para que Dios en su poder y a través de su palabra pueda sanar esa fe, porque ese tipo de fe no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque esa no es la fe que Dios espera de nosotros. Y voy a dar una razón más. La fe en Dios jamás niega los hechos. El hecho de que vos creas en Dios no quiere decir que tengas que hacer caso omiso de una enfermedad o de un dolor o de una situación difícil. Bien, vamos entonces a la escritura a comprobar eso. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 5 al 11. Dice así el texto. Porque Dios, dice Pablo, perdóneme, del versículo 5 al 11. Ok, dice Pablo así. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Dice Pablo en el verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo o en la persona de Jesucristo. Dice el versículo 7, dice aquí el versículo 7. Pero tenemos, dice Pablo, y aquí es donde está la clave de esto, para poder comprender lo que les estoy compartiendo. Pero tenemos este tesoro, dice el apóstol Pablo allí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí está la clave para comprender este asunto en este versículo 7. Sí, tengo un tesoro, es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo dice, pero ese tesoro está en un vaso de barro. Es como si Pablo estuviera diciendo, no quiero que me vean a mí, yo soy solo el vaso y ni siquiera soy un vaso de cristal, ni siquiera soy un vaso de porcelana, soy un vaso de barro. Ustedes son un vaso de barro. Lo más importante es que ustedes logren ver en mí a Cristo y que finalmente Cristo reciba la gloria. ¿Por qué dijo Pablo esto, hermanos? Porque es muy malo cuando los obreros cristianos hacen al instrumento más importante que el tesoro del evangelio. Eso es lo que somos nosotros, solo un vaso de barro que todos los días está sujeto ¿a qué? A circunstancias de esta vida y que todos los días se envejece y que todos los días se degrada. Entonces ese cuento de la confesión del positivismo, de que es que los cristianos tenemos que ser positivos ante circunstancias difíciles, no, de eso no depende la fe en Dios. Y el que crea en eso y el que está enseñando eso, se tiene que arrepentir, porque en eso no depende la fe en Dios y esa no es la fe que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Qué les quiero decir con esto? Que aunque seamos lo que somos en Cristo, nosotros no estamos exentos o no somos inmunes de pasar por malos momentos en esta vida. Y que cuando los estemos atravesando, los tenemos que asumir, reconocer que los estamos atravesando.
Pero la diferencia es que el Hijo de Dios, cuando atraviesa por circunstancias difíciles, tiene la presencia, el poder de Dios a su favor para fortalecerlo y que el hombre y la mujer pueda pasar esa situación con la ayuda de Dios. Noten que Pablo, después de decir lo que nosotros somos, ahora reconoce lo normal de las circunstancias adversas en la vida del barro. Versículo 8. Entonces dice Pablo que estamos atribulados en todo. Présteme mucha atención en esto que le voy a explicar aquí. Versículo 8 dice Pablo. Que estamos atribulados en todo, dice Pablo. Ojo, que estamos atribulados en todo. Dice el apóstol Pablo allí. Por favor, tenga claro algo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros. Pablo reconoce que hay tribulación. Pablo reconoce y dice, estamos atribulados. Hay tribulación. El Hijo de Dios no está exento de tribulaciones. Y Pablo lo reconoce. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, que eso ya es otra cosa. Estamos en apuros. Estamos en apuros. Pablo reconoce que el Hijo de Dios, él en ese contexto había atravesado por tribulaciones y por apuros, pero dice Pablo, mas no estamos desesperados. Entonces, imagínense que en medio de ese contexto se haya parado, se le pare un hermano a decirle a Pablo allí algo como, pero Pablo, ¿qué dices? Pablo, nosotros tenemos que pensar en positivo, porque nosotros ya no andamos en la carne, andamos en el espíritu. Pablo, me extraña, Pablo, nosotros tenemos que andar en positivo, pensando en positivo. Pablo, no tenés por qué declarar que estás atribulado, que estás en apuros, Pablo. No puedes declarar que estás atribulado, Pablo, porque se supone que ya nosotros no hablamos como la gente del mundo. No, no fue lo que Pablo hizo. Nadie se le paró y le dijo, Pablo, no declares que estás en apuros. Pablo, un hombre de Dios siempre vive de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pablo, tu hablar no me inspira, no eres creíble como hombre de Dios. No, eso no fue lo que Pablo dijo. Pablo asumió su condición. Ahora miren lo que viene, que es más interesante todavía, versículo 9. Perseguidos, dijo Pablo, mas no desamparados. Derribados, esto es tremendo. Derribados, dijo Pablo, pero no destruidos. Imagínense que le hubieran dicho a Pablo, Pablo, ¿cómo así que derribados? Pablo, por Dios, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Dónde está tu fe, Pablo? Pues no puedes confesar que estás derribado, Pablo, confesá otra cosa, por Dios. No. Dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo que Pablo dice aquí, en otras palabras, es, mientras estemos en esta carne y en esta vida, estamos sujetos a sufrimientos y sacrificios, pero vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque luego la gloria de nuestro Señor Jesucristo se manifestará en la vida de cada uno de nosotros. Eso es fe. Pablo allí está revelando la fe que Dios espera de nosotros, no esa fe satánica, no es esa fe esotérica, no es esa fe, repito, de confesar lo contrario a lo que estoy viviendo, no. Dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Miren que Pablo hace referencia aquí al sufrimiento de Cristo durante su propio ministerio y dice que ese mismo sufrimiento se debe manifestar en cada uno de nosotros como se había manifestado en Cristo. El hombre, amados hermanos, el hombre que entra en componendas, que es una componenda, es un arreglo censurable. Una componenda es querer ajustar a como dé lugar algo inmoral como moral. Entonces, un hombre que entra en componendas o que quiere quedar bien con todo el mundo, en vez de ajustarse a la palabra de Dios, ese hombre no sufrirá. ¿Y por qué no sufrirá? Porque los hombres le acogerán, le honrarán. Pero la gente maltrataba a Pablo, amados hermanos. La gente rechazaba a Pablo por lo que Pablo enseñaba, por lo que Pablo era. Lo rechazaban, le hacían la vida imposible. A Pablo lo trataban como los hombres trataron a Cristo.
Pero Pablo revela la disposición para sufrir por Cristo. Y esa es una de las pruebas más grandes de su sinceridad como siervo de Dios, la cual nosotros tenemos, amados hermanos, que imitar. Vamos a un texto que está escrito en el libro de Números, capítulo 13, versículo 25 al 30. Números, capítulo 13, del 25 al 30, vamos a leer. Dice así: y volvieron de reconocer la tierra, dice el texto, al fin de 40 días. Vamos ahí del 25 al 30. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, dice, y anduvieron y vinieron, dice el texto, a Moisés, y anduvieron, dice, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es un pueblo fuerte, y las ciudades muy grandes, y afuera de eso fortificadas. Y también vimos, dice, y también vimos allí a los hijos de Anac, gigantes. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, ojo, tengan en cuenta esto. Entonces Caleb, el cual estaba allí presente escuchando lo que estos espías estaban diciendo, dice el verso 30, entonces Caleb, dice allí, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Bien. Noten aquí algo muy interesante, amados hermanos. Les voy a exponer un ejemplo de fe que no es una fe enferma. Ya les expuse con los textos bíblicos que acabamos de leer la fe del apóstol Pablo. Pablo no negaba las circunstancias difíciles en su vida, pero Pablo reconocía que el poder de Dios estaba en él y ese poder le iba a dar la fuerza para poder asumir esas circunstancias bien y poder salir victorioso de ella. Entonces vimos que Pablo tenía una fe sana. Ahora vamos a otro ejemplo y es Caleb. Noten que cuando estos hombres hablaron de lo que vieron en la tierra, Caleb no lo refutó. Y usted se preguntará, ¿por qué Caleb no refutó a estos hombres? Porque lo que estos hombres estaban diciendo era verdad. La cosa realmente, humanamente pensándola, la cosa a los ojos humanos no era sencilla, pero Caleb no los cayó diciendo algo como: hermanos, no digan que son fuertes, declaren que son débiles. No, el pueblo era fuerte, era verdad. Entonces note que Caleb no comenzó con esa tontería que muchos andan por ahí diciendo y enseñando. No, Caleb no dijo: no, hermanos israelitas, no digan que ese pueblo son fuertes, hombre, tengan fe, no declaren que son fuertes, declaren lo contrario, declaren que son débiles. Caleb no les dijo: hombre, no digan que las ciudades son grandes y que están rodeadas de murallas, declaren y digan que son pueblos y que están casi que en ruinas. No, Caleb cayó, estaba escuchando y Caleb no refutó porque lo que ellos estaban diciendo era verdad. ¿Y por qué no refutó? Porque la fe no niega los hechos. Caleb no les dijo: hermanos, ¿qué pasa? No digan que vieron gigantes, más bien confiesen por fe que ellos eran enanos. No, Caleb no hizo eso, porque Caleb era un hombre de fe, de una fe sana. Caleb, jamás negó los hechos, porque los hechos que sus hermanos estaban relatando era cierto, era verdad. Entonces, ¿qué dijo Caleb? Caleb simplemente dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Que aunque allá hemos encontrado todos los problemas que vimos, todas las dificultades que vimos, que son verdad, aún así nosotros podremos más, porque nosotros
Dice, porque más podremos nosotros que ellos, con todo y que lo que ustedes están diciendo es verdad, tengan fe en Dios. Entonces, mire que Caleb no negó los hechos. Caleb no se puso a decirle a ellos que había que declarar lo contrario. Eso es una falsa enseñanza, es un falso evangelio. Y quien lo enseña es un falso ministro de Dios. Esto es una fe sana. Y esta es la fe que agrada a Dios. No es una fe fantasiosa, es una fe real, que reconoce la situación y no la niega, pero que sabe que el Dios en quien está puesta esa fe es fiel hasta el último día de nuestra vida y para siempre. Ahora bien, mire lo que una fe sana hace. Vamos a analizar el texto en el libro de Josué, capítulo 14, versículo 6. Josué, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 6. Vamos a mirar qué es lo que dice el texto. Dice allí el versículo 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, escuchen bien, hijo de Jefones Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Versículo 7, yo era de edad de 40 años, escuchen bien, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Ese texto, amados hermanos, que acabamos de leer, ese texto, en ese contexto, Caleb tenía 40 años. Caleb está relatando aquí en el versículo 7 de Josué 14, el texto que acabamos de leer, cuando los espías llegan a rendirle cuentas a Moisés de lo que ellos vieron en la tierra. Entonces dice aquí el versículo 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, dice, los que habían subido conmigo, ojo con esto, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Mire lo que hace una fe enferma. Hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, en aquel entonces, repito, espero estén entendiendo lo que están leyendo. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Ahí donde Moisés suelta la promesa de parte de Dios para Caleb. Dice, y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para el cumplimiento de esa promesa? Dice el versículo 10. Ahora bien, es Caleb hablando aquí. Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la promesa hasta este contexto? 45 años. ¿Había recibido Caleb su tierra, su promesa por edad en este contexto? Absolutamente no. Y habían pasado 45 años. Verso 11. Todavía estoy, dice Caleb. Dice, todavía estoy tan fuerte, dice aquí el versículo 11. Presten atención aquí. Todavía estoy tan fuerte, dice Caleb, como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame, le dice Caleb a Josué, pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré. O sea, no los había echado. Noten que en el contexto nos está hablando que Caleb no había recibido la herencia, como Jehová Dios ha dicho. Verso 13. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón, dice, fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó, dice el texto, de la guerra. Noten esto, amados hermanos. Una fe enferma, tarde o temprano, deja de ser.
Porque los de fe enferma toda la vida tendrán que atravesar por circunstancias difíciles y aunque declaren lo contrario, un día se van a terminar cansando de actuar como brujos, negando la realidad. Pero una fe sana sabe esperar en Dios. Una fe sana confía en el Dios que todo lo sabe y todo lo puede. La pregunta es, amados hermanos, ¿y ustedes, hermanos, qué tan enferma tienen su fe? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué tan enferma es mi fe? Yo espero, Iglesia de Dios, que los que están escuchando este video no tengan ese problema. ¿Cuál problema? Ese problema de que te enseñaron erróneamente, absurdamente, que si estás enfermo, no digas que estás enfermo, declara que estás sano. Absurdo. Que si estás escaso de dinero, pues no digas que no tenés dinero, decir que sí tenés por fe, declara que tu billetera está llena de dinero, declara que hay billeticos de 100 y de 50 en tus bolsillos. Declara eso. Que si estás atravesando por una situación difícil, no lo declares, decir que estás bien. Hermano, créame que eso es una de las cosas más absurdas que uno escucha hoy de muchas personas que tienen una fe enferma. Eso es una fe enferma y esa no es la fe que agrada a Dios. Jamás piensen que Dios se agrada porque Dios ve a alguien que está enfermo y dice que no, que está sano. No. Dios se agrada de alguien que está enfermo y que reconoce que tiene un problema y que está enfermo y que por ende va a la presencia de Dios y pone su problema en la presencia de Dios, pero que confía en el poder de Dios, bien sea para ser sano o bien sea para muerte, pero sabe que después de que parta de este mundo va a ir a la presencia del Señor. Ese es el tipo de fe que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque la fe no niega los hechos, amados hermanos. Espero que este tema les haya bendecido. Un abrazo a todos. Ayúdenos a compartir los videos, repito, porque creo que estas verdades deben de ser escuchadas y comprendidas por muchas otras personas. Gracias a todos los que comparten nuestros videos. Si usted que está escuchando este video no se ha suscrito a este canal, Verdad y Libertad, le invito a que lo haga, que prontamente vamos a estar subiendo una serie, la cual he titulado Evangelizando Evangélicos. Es una serie poderosa que el Señor nos permitió desarrollar y que sé que va a bendecir la vida de todos ustedes. Un abrazo, que Dios les continúe bendiciendo. Hasta una próxima oportunidad.